Una molestia oración. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos. Bienvenidos a buscar la presencia de Dios. Es la mejor invitación que puede haber. Así no haya chocolate y pan como para este pibe, pero es la mejor invitación. Es un privilegio que los ángeles desearían tener, ¿no? Predicar la palabra de Dios a mucha gente. Y es más privilegio recibir las cosas que Dios nos quiera dar, ¿no? Aún sabiendo que en el fondo no somos dignos, ¿no? Pero la misericordia y la gracia de Dios es más grande que todas esas cosas, ¿no? Por la sangre de Cristo ya somos justificados y tenemos acceso a las cosas que Dios quiere para nosotros, ¿no? Esta semana es un privilegio predicar la palabra, ¿no? Y en medio de la meditación y de la pregunta que siempre se hace es ¿qué quiere Dios, de qué quiere Dios que hablemos o qué quiere Dios que conozcamos de su palabra hoy, ¿no? La Biblia en alguna parte habla que es un privilegio para los hombres conocer los secretos y las cosas de Dios, ¿no? Para los reyes. Y es un honor estar en la casa de Dios, ¿no? Escuchando su palabra. Pues yo estuve orando y preguntándole a Dios de qué quería que se hablase hoy, ¿no? Entonces en medio de esa oración Dios me mostraba como un castillo deteriorado, un castillo como oxidado, como si fuera un castillo que estuviera al pie del mar y el agua del mar lo deteriorara, lo oxidara, tuviera corrosión. Entonces yo le pregunté al Señor qué era como esa visión que Él traía a mi cabeza. Y el Señor me mostraba que esa era mi casa, que ese era yo. Entonces me mostraba, como que me revelaba el estado en el que estaba mi casa. Y obviamente la palabra de Dios que Dios dio por medio de Alejo fue certera, porque para mí fue una semana bastante estresante. ¿Quién de los que están aquí que busca a Dios no ha tenido batallas? No ha tenido tiempos dificultosos, no ha tenido luchas con lo que hay alrededor de nosotros, pero la lucha más tremenda es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué muestra el Señor con esas cosas? Que estamos en medio de una lucha, pero hay unos momentos donde nuestro interior se deteriora, ¿no? Y el Señor mostraba este castillo y ponía como en mi corazón una inconformidad. Bueno, si yo digo que busco a Dios, y eso nos pasa mucho, hay una frustración cuando uno dice que es cristiano y hay muchas cosas en el interior de uno que no funcionan acorde a la voluntad de Dios, acorde a la palabra de Dios, ¿no? Esa es la batalla que nosotros tenemos todo el tiempo, luchar contra nosotros mismos. Que dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la batalla más dura. Coger uno su cuerpo y someterlo. Un ejemplo muy fuerte me parece a mí, pero yo creo que es necesario. Lo que hizo el Señor Jesucristo en ese ayuno que hizo en el desierto fue someter su carne al Espíritu de Dios, someterla para que ella no gobernara absolutamente nada. Cuando la carne fue sometida totalmente, incluso en ese periodo de prueba tan terrible que era no tener comida durante 40 días, aún así el Señor gobernó. ¿Y cuál fue el premio? Dice la palabra que vino Jesús del desierto en el Espíritu, ¿no? Las batallas que nosotros siempre hemos perdido es porque las hemos hecho en nuestra carne. Y la palabra dice que la carne no puede sujetarse a los deseos del Espíritu. Y a veces nosotros intentamos y queremos hacer cosas para Dios, pero como en nuestra voluntad, con nuestros deseos.
A veces uno se engaña uno a sí mismo creyendo que de pronto haciendo cosas materiales o influyendo en algunas cosas con nuestras fuerzas o con nuestros recursos, estamos andando en la voluntad de Dios y no es así. La Biblia habla de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Pero cuando nosotros pretendemos que hacemos algo para Dios, creemos erróneamente que estamos bien con Dios, que estamos andando bajo la voluntad de Dios. Pero cuando Dios muestra en su palabra, con cualquier palabra que muestre el Señor, nos puede corchar a nosotros. Si nosotros no nos sometemos a los deseos y a la voluntad de Dios, estamos fuera de alcanzar esa salvación, ¿no? Entonces yo le preguntaba al Señor y Él me iba como ilustrando cuál es la casa que Él quiere. O sea, Él me muestra esa visión y me muestra como un castillo muy grande, pero un castillo como café, como oxidado, como a punto de caerse, ¿no? Él le decía al Señor que por qué estaba así. Entonces el Señor mostraba o sea, lo plasmado en la Biblia, de que nosotros muchas veces queremos hacer cosas para Dios y esas cosas se mueven como por obras, ¿no? Como por obras de hombres. La Biblia declara que para Dios las obras de los hombres son trapos de inmundicia. Yo creo que ya muchos tienen claro que son los trapos de inmundicia. Y pues, bueno, la verdad hay cosas que a veces son desagradables hablar, pero yo pienso que cuando una persona está en medio de una conversación, cosas que se tienen que decir con crudeza, y hay mucha gente que como que, uy, no hable de eso, ¿no? Uno tiene que enfrentar las cosas como son. Yo le decía al Señor, Señor, mi alma como tal está así como ese castillo. Bueno, si yo le creo a Dios, tengo que hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿qué se debe hacer? Porque yo me siento súper mal. Y el Señor lo fue plasmando, pero cuando uno ve que algo está mal en la vida de las demás personas, como que hace, uy, este tipo qué. Pero cuando Dios lo manda a uno mirar hacia adentro de uno tiene que afrontar las cosas, sí, esta es mi situación. Y lo que Dios pide es sinceridad, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de los trapos de inmundicia, sí, en la antigüedad no existían Kotex ni nada de estas marcas de toallas higiénicas. Lo que usaban las mujeres eran los trapos. Obviamente yo me imagino que un trapito de eso no se lavaría y se volvería a poner. Yo me pongo a pensar en ese momento, yo que trabajo en confección, en ese momento las empresas de tela serían lo máximo, ¿no? Un negocio súper rentable, porque trapito de poner y quitar. Entonces sería un negocio muy rentable. Pero hablando de esas cosas, son cosas que Dios muestra, cosas que están mal en el corazón de uno, y en vez de aterrarnos deberíamos ser sinceros y decirle, sí, Señor, esta es mi situación, ayúdame, porque yo no, o sea, tú eres el que transforma las vidas. Y lo que yo puedo hacer humanamente, listo, lo voy a hacer, pero haciendo lo que puedo hacer humanamente no es suficiente. Y volvemos al mismo punto, si yo trato de hacer cosas humanamente, como lo decía el pastor Mauricio alguna vez, las personas que son filántropas, las que hacen obras de caridad y todas estas cosas, no alcanzan la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es insuficiente la obra de los hombres, es necesario la obra de Dios para estas cosas. Entonces uno, por ejemplo, en el caso del castillo, cualquier persona diría, no, pues yo lo pinto y queda como nuevo. Pero Dios dice otras cosas. El Señor muestra que hay necesidad de derrumbar esas cosas que uno estableció, que tiene construidas en su corazón, y que Dios construya estas otras cosas. Entonces el Señor me llevaba a la palabra, y yo los invito a que busquemos 2 de Samuel, capítulo 7.
Amén. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1. En este pasaje Dios como que muestra la intención del hombre, pero muchas de esas intenciones son inspiradas por Dios, ¿no? Y mirándolo aquí, Dios habla como proféticamente por medio de David. Esta historia habla del rey David, cuando Dios le entregó todo el dominio, ¿no? Y habla de que Dios ya le había dado paz a David en derredor. David tuvo un terreno bastante amplio, bastante grande, que Dios le entregó. Obviamente pues había batalla y todas estas cosas, pero lo que primordiaba era el respaldo de Dios, ¿no? Entonces cuando Dios le dio la paz por todo lado y David estaba en su palacio, él se dio cuenta que él habitaba en casas grandes. Y en este texto refleja como el pensamiento humano de David, pero a lo que vamos es que el Señor toma esos pensamientos humanos, o por decir algo, por decirlo de otra manera, David en ese momento su pensamiento fue construirle una casa a Dios, porque él tenía una casa, podemos decir como esta, una casa construida con lujos, aunque bueno, aquí faltan muchos lujos, pero yo traía la memoria de los que estuvieron en el Galán, en el barrio Galán, y hacía la comparación entre esta casa y la casa de allá, y es una cosa totalmente diferente, ¿no? Es una cosa muy, muy diferente. Entonces él decía, bueno, yo le voy a hacer le quiero construir una casa a Dios, porque yo estoy habitando en un palacio, en una casa hecha de materiales muy bonitos, pero Dios está habitando en una tienda. Y Dios toma el pensamiento de David y lo utiliza en una forma profética, ¿no? Y dice aquí en el versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. En medio de todas esas cosas, el corazón de David estaba totalmente enfocado en Dios, ¿no? Y aunque él estuviera en un sitio muy cómodo, no dejaba de pensar en Dios, ¿no? ¿Y qué quería él en su corazón? Construir una casa muy bonita para Dios. Pero entonces, ¿qué le dice el Señor? Dice en el versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Hay Dios como que refleja la intención del corazón, del corazón humano, ¿no? A pesar de que David era un hombre agradable a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nosotros a veces pretendemos ejercer con nuestra naturaleza cosas para Dios. Pero ¿qué le dice Dios? Hay una cosa muy hermosa que a mí me quebranta esa parte. Que siendo Dios dice, yo no he habitado en casa desde que saqué al pueblo de Israel. La humildad con que Dios muestra que nos ha acompañado todo este tiempo. En este caso le acompañaba a David y le daba la victoria por donde fuera. Entonces, y Dios muestra también su intención de querer estar con nosotros siempre, de la forma más humilde, y lo plasma muy certeramente cuando habla la Biblia de que el Señor Jesucristo tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y se hizo siervo. Entonces Dios muestra aquí la humildad.
Y Dios me ponía como a reflexionar, por ejemplo, en Abraham, cuando Dios le decía, vete de tu tierra y de tu parentela. Y el pastor Mauricio reflejaba muy bien cuando decía que Ur era Ur era una ciudad como una capital de ese sitio, ¿no? Que habían tal vez edificios y estas cosas. A veces la imaginación a uno le queda corta. Decía que muy seguramente Abraham tenía una casa muy espectacular allá en esa ciudad, ¿no? ¿Y qué hizo él? Dejó su casa y cogió camino y comenzó a habitar en tiendas. Pues yo no sé la comodidad de una tienda, incluso hay una gran curiosidad, porque alguna vez Alejo había hecho como la convocatoria o había dado la idea de ir a un campamento. Y en estos momentos yo digo, rico un campamento para dar pie a un río, hacer un sancocho bien chévere. Pero ya cuando esté uno durmiendo allá en el piso, allá que no pueda moverse el dolor de espalda, ya sería otra cosa. Y llevando eso como a reflexionar en la palabra, esos fueron hombres que tuvieron toda la posibilidad de vivir una vida lujosa y genial, ¿no? Como lo tuvo la oportunidad también Moisés. Dice que él se negó a vivir como el hijo de la hija de Faraón. Y dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, ¿qué es esto tan grande que mueve a esta gente a dejar las cosas más cómodas y más lujosas para evitar para tener circunstancias más difíciles? O sea, lo que Dios muestra es algo muy grande para que nosotros podamos dejar a un lado toda la comodidad y todos los privilegios y poder hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios refleja en este pasaje que Él está con nosotros. Y muchas veces nosotros nos perdemos en los afanes y en lo que queremos tener en esta tierra. Y de hecho yo ya había pensado en cómo iniciar la predicación con una pregunta, ¿no? ¿Quiénes de acá tienen casa propia? ¿Muy pocos? Bueno, todavía no es propia, pero ya es una promesa. Bueno, una persona. Dos, bueno, hay poquitos que tenemos casa propia. No sé, Dios le traía como el pensamiento, como la similitud que tenemos con el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham, esta tierra, tome posesión de esta tierra, pero no le dio, dice la palabra que no le dio, la tomó en posesión, pero no era de él. No podía ni asentar un pie, habitó como forastero en tierra ajena. Entonces, a pesar de ser uno de los más ricos de Oriente, no tenía posesión en esa tierra, no tenía una casa en la cual decir esto es mío, sino tenía que ir de tienda en tienda. Pero lo que hacía Abraham no era fijarse en las cosas terrenales, sino en ver que Dios iba con él. Y un caso similar lo plasma Moisés cuando habla y le dice a Dios, Señor, si tu presencia no ha ido conmigo, yo no iré, no moveré un solo pie de este lado. Y Dios muestra aquí que Él los acompañaba. Él habitaba en tiendas. Él habitaba en tabernáculos. La Biblia en otra parte habla de que la presencia de Dios se movía y todos levantaban sus tiendas y sus tabernáculos. Y el tabernáculo de reunión lo levantaban y comenzaban a seguir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué muestra Dios? Que Él es el que nos quiere guiar. Pero más allá de que nos quiera guiar y de estar con nosotros, Él muestra que quiere estar en nosotros. Bueno, pero ¿cómo es esto? David le quería construir una casa a Dios. Y él le pide a Dios en ese momento, él le dice al profeta que él le quiere construir una casa a Dios. Pero Dios le dice, yo no puedo habitar en una casa hecha de manos de hombre, ¿no? Y comienza a mostrarle y a profetizarle que él no le iba a construir una casa, pero que el hijo de él sí. Y es una cosa más profunda, porque aquí muestra que cómo le va a construir una casa. En otro versículo dice que el cielo es mi trono, dice Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Será que yo puedo habitar en una casa hecha de manos de hombre? Es algo difícil. Pero Dios me llevaba a buscar otra cita, y esa está en Éxodo
24, 25, Éxodo 25. Éxodo 25:1. Dice el Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo que Dios muestra muchas cosas en su palabra, ¿no? Yo me ponía a pensar en estas cosas, pero Dios le muestra en un pasaje y lo va llevando atrás, a veces lo manda adelante, pero Dios es consecuente con su palabra, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salía de la casa de esclavitud que estaba en Egipto, la Biblia habla mucho de la casa de esclavitud, es otro tipo de casa, ¿no? Habla de que Dios puso gracia a los ojos de Egipto para con el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos salieron de ahí, el pueblo de Egipto le dio las joyas y todas las cosas al pueblo de Israel, ¿no? Y dice la palabra que así Dios despojó a Egipto de sus riquezas, los despojó. Y eso me hace acordar una cosa, un versículo que dice una persona muy conocida, que las riquezas de los injustos serán para los justos. Bueno, hablando de estas cosas, en estos versículos uno se pone a pensar en la palabra de Dios y a meditar. Y bueno, en medio del desierto, Israel estaba en medio del desierto, ¿no? Pero tenía riquezas. Y a veces uno se ve en tiempos desérticos, en tiempos difíciles, pero en medio de esos tiempos difíciles Dios pone riqueza en nuestro corazón. Yo tenía tuve una semana difícil esta semana que pasó, y en este momento Dios me muestra, pues, a varias personas con las que estuve hablando esta semana, que en medio de mis confrontaciones y mis cosas y de pronto de los desánimos, Dios manda palabra para las personas. Yo a veces este trabajo como que le exige a uno mucho estrés y estas cosas y no anda de afuera. Pero un momento con una persona que uno conoce la vida de las personas y dice: no, esta persona que va a recibir cosas de Dios, ¿no? Es raro, es una persona que toma, le gusta la parranda y algunas veces ha criticado a los cristianos. Pero en medio de mi aflicción y de mi desierto, yo me senté a hablar con el hombre y fluyó la palabra de Dios de una cosa muy impresionante. El hombre me dijo: me gustaría más adelante que tuviéramos tiempo y hablar de estas cosas, porque es que estas cosas son muy lindas, traen mucha paz al corazón mío. Y el man, estando errado en sus cosas que tenía en su cabeza, en cosas que le enseñaron mal, el hombre decía: me gustaría tener más tiempo para hablar las cosas de Dios. Pero cuando usted quiera, las cosas de Dios son para todo el que las quiera tomar. Entonces Dios me mostraba que en medio de este desierto hay tesoros, hay joyas, hay cosas preciosas que Dios pone. Pero también habla en el primer versículo que uno también las tiene que dar voluntariamente. Lo que el Señor dice en otro versículo, dice: es lo que ustedes reciben de gracia, denlo de gracia. Pero volviendo al tema, dice el Señor que Él pidió voluntariamente al pueblo provisión para la construcción del templo. Y el versículo al que vamos aquí dice que en el 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
Pero bueno, yo me quería volver un poquito a este versículo que dice que fue voluntariamente y de corazón. O sea, la gente de corazón ofrendó los tesoros que tenía para Dios. ¿Quién le dio esos tesoros a ellos? Dios. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios puso gracia y los egipcios dieron esos tesoros. Los tesoros los dio Dios, pero también los pidió Dios para su obra. Dice que fue voluntariamente y de corazón. La gente ha tenido mucho tropiezo en las iglesias por la cuestión económica, ¿no? Y Moisés habla aquí que la gente debe ofrendar con corazón, con alegría, voluntariamente. Pero es que esas cosas no pueden suceder hasta que no haya una revelación de Dios en el corazón de la gente. Y en el capítulo 24 de Éxodo, no lo vamos a leer ahorita, pero digamos que me están invitando a ser maestro de niños, entonces van a comenzar a dejar tarea, ¿no? Sería bueno que leyéramos el capítulo 24. Aunque eso es adelantarse un poquito al tema, pero Dios muestra en el capítulo 24 que Él hace un pacto con su pueblo y ordena a Moisés que se pare y lea el libro de la ley delante de todo el pueblo. Y después de eso hace un sacrificio de un cordero, que ya yo creo que todos sabemos que es la ofrenda que Cristo dio por nosotros. Y dice que Él rocía la sangre sobre las personas, como confirmando el pacto que Dios hace con las personas. No un pacto que las personas hacen con Dios, sino un pacto que Dios hace con las personas. Y después de esto, la gente dice, sí, vamos a hacer tu voluntad, vamos a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces eso nos lleva y nos refleja el pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino y dio a conocer la voluntad de Dios. Vino y mostró al Padre y selló el pacto con su sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de eso, hay una cosa muy linda que me parece de Dios, pero es muy peligrosa, ¿no? Obviamente es establecida por Dios y son cosas sagradas y hay que respetar. Pero cuando Dios da libre albedrío a una persona, o sea, pensándolo nosotros como hombres, es una cosa muy peligrosa. Porque el corazón del hombre es malo, ¿y qué va a tomar el hombre? Su inclinación a hacer lo malo. Pero cuando uno es inspirado por Dios, tiene la capacidad de decidir si le cree a Dios y obra conforme a su voluntad. Y esto fue lo que hicieron estas personas. Teniendo la revelación de la palabra y la revelación de Cristo y siendo sellados por la sangre, ya tenían la capacidad de juzgar si deciden escoger entre las obras de Dios o las obras del hombre. Yo hablaba de eso, esas cosas parecidas así con mi hermana esta semana. Digamos que en su infinita misericordia Dios nos ha concedido a nosotros conocer un poco del corazón de Él, conocer qué es lo que le agrada a Él. Pero hay otras personas que no conocen las cosas de Dios. Entonces Dios nos muestra a nosotros qué es lo que le agrada a Él y nos da cierta capacidad de juzgar, de decidir entre lo bueno y lo malo. De hecho es algo que también muestra el Señor en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesús tomaba lo bueno y desechaba lo malo. Cuando nosotros tenemos cierto conocimiento de Dios, tenemos el juicio para determinar qué es lo bueno, que obviamente es todo lo que está cerca de Dios, y qué es lo malo. Cuando una persona no conoce a Dios, pues se deleita en lo malo, o eso nos pasaba a nosotros, ¿no? La Biblia habla de que nosotros también anduvimos en un tiempo donde nos gustaba hacer las cosas malas, pero cuando viene Cristo y nos muestra su conocimiento, el conocimiento de la verdad, ya estamos parados en la mitad de la raya y podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Es una cosa totalmente diferente. Entonces en este versículo, en este capítulo 24, Dios muestra su poder en medio del monte, muestra el poder al pueblo y lee el libro de la ley y da a conocer a la gente cuáles son sus mandamientos y sus preceptos y los sella. Dios propone pacto entre Él y la gente y lo sella con la sangre y la gente acepta el pacto de Dios, pero después ellos fallaron en el pacto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo de la casa, el rey David quería construir una casa para Dios, ¿no? Y en esa parte se me asemeja un poco a las cosas que hacía Pedro, ¿no? Pero obviamente ya mirando todas las cosas, todo como un panorama general,
Era la voz de Dios y la mente que Dios, de David, la mente de David que Dios utilizaba para profetizar, ¿no? Más adelante, en otra cita que no me acuerdo en este momento, Dios le dice a David que él no puede levantar la casa porque le ha derramado mucha sangre. Pero Dios, en medio de ese corazón de David, ve la fidelidad y el amor que David tiene hacia Dios. Y ve que él andó conforme a su palabra. Y lo respalda y le da la victoria en todo el territorio. Pero una cosa fundamental en esta vida de David y de Moisés, una cosa muy casual, era que ellos andaban conforme a la voluntad de Dios, que era el voto que habían hecho de todo el pueblo de Israel. Sí, vamos a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ellos cumplían con la voluntad de Dios. Y dice el Señor que andó todo ese tiempo con ellos en medio del desierto, en tabernáculos, en tiendas. Lo que Dios nos quiere mostrar aquí es que Dios quiere caminar con nosotros, ¿no? Dios dice la Biblia que Dios no se desentiende de la obra de sus manos. Dios quiere caminar con nosotros. Aquí en el Antiguo Testamento muestra que Él caminó con el pueblo de Israel siempre. Y los que caminaban de acuerdo a su voluntad tenían la victoria. Tenían la victoria de parte de Dios, ¿no? Más le promete a David que él no le construiría casa, pero que su hijo sí. Y materialmente, el rey Salomón le construye una casa a Dios, ¿no? Cuando levanta el primer templo, ese es el primer templo que fue levantado, la casa de Dios. Lo levanta Salomón, pero proféticamente y mirando lo que Dios le promete a David es que que de la simiente de él iba a nacer el Señor Jesucristo. Entonces ya pasamos de una casa material, de una casa construida con materiales, con recursos naturales, a una casa espiritual. Y el Señor me mandaba a esta cita que está en el capítulo 14 de Juan. Está después del 13. Dice capítulo 14 de Juan, versículo 23. Antes de leer el versículo, me trae el Señor a la memoria algunas veces que hemos hablado con ciertas personas y de pronto hay una persona que dice: el Señor me dijo que le dijera tal cosa, el Señor me mostró. Y mucha gente que no tiene fe en Dios dice: una persona no puede hablar con Dios. Y a los fariseos les pasaba mucho estas cosas, ¿no? Ellos no creían que alguna persona pudiera tener comunión con Dios, una comunión cercana, ¿no? Yo pienso que tal vez, obviamente, su conciencia los juzgaría, les mostraría el pecado, y el pecado, ¿qué es lo que hace? Da temor y da la incapacidad de acercarse a Dios. Pero el Señor dice en este versículo, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos una morada con él. En esta primera parte del versículo vuelve y refleja que el que ama a Dios, guarda su palabra. ¿Qué fue lo que hicieron estos israelitas cuando Dios mostró su poder y su gloria en ese monte? Y escucharon las palabras de Dios y fueron sellados con la sangre del Cordero. Ellos dijeron: sí, Señor, vamos a obedecer tu palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor acá?
Dice, el que me ama mi palabra guardará. Bueno, o sea, hasta ahí vamos bien. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando habla de morada, se está refiriendo a una casa que él habitará. Hasta antes de que el Señor Jesucristo viniera, la gente lo consultaba por medio del tabernáculo. La gente lo buscaba, perdón, por medio de la sangre de los animales, y era una cosa externa, ¿no? Pero cuando el Señor muestra toda la voluntad de Dios, cuando el Señor muestra todo el camino, el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie irá al Padre por medio de Él. El Señor está mostrando la manera de agradar a Dios, la manera de lograr el amor de Dios. ¿Y cuál es? Hacer la palabra, cumplir la voluntad de Dios. El Señor muestra que el único camino es guardar la palabra para lograr el amor de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, ¿cierto? Y dice aquí en este versículo, se me perdió la cita. Cuando Dios le hace la promesa a David de que el reino de él sería eterno, lo está mostrando a través de Jesucristo, ¿no? De que la descendencia de él en cuanto a la carne, él iba a levantar al Cristo. Dice Éxodo 26:30. Me perdió la cita. Dice no lo busquen, pero yo se los voy a leer. En el capítulo 7 de Segunda de Samuel, donde estábamos. Más adelante dice, en el versículo 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto tú has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Qué es lo que el Señor le dice a David? Que él ha respaldado todo lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque ha andado delante de la presencia de Dios, dice. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Que el Señor nos pide es que andemos en sus mandamientos, ¿no? En sus preceptos. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Yo creo que en este momento muchos necesitamos ese respaldo de Dios, ¿no? Hay muchos enemigos que se levantan en una forma externa. Y yo he visto la victoria en cierta manera con una persona que es dueña de una parte de este edificio, sin necesidad de contienda ni nada. Dios como que la alejó, la puso por allá en su lugar. Pero es necesario combatir esos enemigos internos. ¿Y cómo lo muestra Dios? Andando en su palabra, ¿no? Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y ni los inicuos le afligirán más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esta palabra es tenaz. ¿Qué es lo que viene en la cabeza de nosotros? Y yo creo que eso es una hipocresía muy grande. Y yo lo hablo por mi vida, ¿no? Se ve mucho en las iglesias, se ve mucho en todas partes. Que uno pretende andar en los preceptos de Dios, pero como por encima. Como cumplir con ciertas normas y ya no más. Y eso fue como la apertura de esta conversación, por decirlo de alguna manera. Cuando uno cree que le está agradando a Dios cumpliendo con ciertas cosas externas. Y a veces en la boca de uno está, no, yo quiero que Dios habite en mí. Yo quiero ser un templo para Dios. Sí, Dios quiere que nosotros hagamos eso.
Pero más que esas cosas, lo que el Señor está mostrando es que Él nos quiere hacer casa a nosotros. Él es el que quiere construir casa para nosotros. Y entonces eso se lo dice a David. Usted no me va a hacer casa, pero su hijo sí me va a hacer casa. Salomón la hizo físicamente, pero el cumplimiento de estas cosas lo hizo el Señor Jesucristo. Del linaje de David, dice la Biblia. Y hay una cosa que a mí me eriza los pelos, dijo Amparo. Cuando el ciego le dice al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Están confirmando el linaje del Señor Jesucristo y confirmando mucha escritura, ¿no? Entonces cuando el Señor le dice aquí a David que Él no le va a construir casa, sino que su hijo le va a construir la casa a Dios, está hablando de la casa que el Señor Jesucristo construye en nosotros. Y es una cierta libertad. Bueno, entonces aquí dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestra mente, de nuestra cabeza? Que nosotros le construyamos una casa a Dios. Pero la casa que nosotros queremos construirle a Dios, nosotros no la podemos hacer. La única manera que la podemos hacer es caminando en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros caminamos en la palabra de Dios, obviamente la voluntad tiene que ser presta para estas cosas. Pero ¿quién es el que viene a construir la casa en el corazón de nosotros para Dios? El mismo Señor Jesucristo. Cuando yo hago la voluntad y camino bajo los preceptos de Dios, estoy permitiendo que Dios entre a mi corazón y comience a construir la casa. Pero ¿qué habla la Biblia en el Nuevo Testamento en cuanto a la casa? El Señor Jesucristo habla de una parábola. Comienza a predicar y a mandar mandamientos a los hombres, y a mandar cosas, a mostrar cosas del reino de Dios. Y después va y dice en parábola: el que hace estas palabras lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Está hablando de él mismo. Cuando habla todos estos mandamientos y las pone por obra, el Señor dice: yo lo comparo a un hombre que es inteligente y construye su casa sobre la roca. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo cuando nosotros obedecemos a los mandamientos? Construyendo la casa sobre el fundamento que es Él. ¿Y cuál es la forma de construirla? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la arquitectura que Dios tiene para nosotros? Que vivamos conforme a los mandamientos de Cristo, ¿no? La forma de empezar la obra, y aquí yo creo que muchos saben de construcción, es buscar un terreno firme. Y ese terreno firme, esa roca de la que habla el Señor Jesucristo y lo muestra toda la Biblia, es Él, ¿no? Fundamentados en la palabra de Él. Pero después de eso la casa tiene muchos procesos, ¿no? Después de construir las bases, hay que comenzar a levantar muros, hay que comenzar a cuadrar todo lo que es tubería, todas estas cosas. Bueno, muchos conocen más que yo el proceso de la construcción de una casa. Hay que hacer unos planos, hay que hacer todas estas cosas, pero esas cosas ya las tiene definidas Dios. Y el apóstol Pablo muestra por allá más adelante de que él edificó sobre la roca y cada uno debe sobreedificar, ¿no? Y habla de una serie de materiales con los cuales debe edificar una persona. Y también habla de que hay un día de prueba, que la casa que nosotros construimos tiene que ser probada con fuego, y la obra que cada uno edificó va a ser probada y va a ver uno los resultados. Cuando vienen momentos fuertes, momentos de confrontación, Dios nos revela a nosotros de qué estamos hechos, o qué hay en nuestro corazón, qué hemos construido nosotros en nuestro corazón.
si las construcciones de nosotros son con nuestras ideas, con los sentimientos que uno tiene, con las emociones, yo pienso que es como muy semejante cuando el apóstol Pablo dice que es construida con hojarasca, con heno, con leña. Porque momentos fuertes, cuando vienen momentos fuertes, que la Biblia aclara que para todas las personas hay un día malo, o también en esta parte de la Biblia habla de que la obra de cada uno va a ser probada con el fuego, va a ser pasada por fuego. En esos momentos sale como lo que uno tiene por dentro, ¿no? Eso me hace acordar de un comercial de sneaker, ¿no? Que resulta que hay unos muchachos ahí hablando y uno le dice al otro, ay, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero le dice que es Carlos. Pero muestra la imagen de Carlos y Carlos es una muchacha con un vestido rojo ahí quedándose hablando. Entonces, ahí, eso. Entonces está mostrando el estado del tipo, cuál es su firmeza, cuál es su rudeza en un tiempo difícil. No, el tipo es una niña en un momento difícil, en un momento de hambre es una niña, es una mujer. Pero, o sea, más que eso, sin identidades de género, lo que Dios quiere reflejar en nosotros, o mostrarnos, o revelarnos, que lo hizo conmigo entre ayer y hoy, fue el estado de mi casa. Y Él lo mostró, una casa, un castillo. Me impresionó que fuera un castillo grande. Y a mí me pone a pensar, bueno, si Dios muestra que lo que Él tiene para mí es un castillo, algo muy grande, pero que lo que yo he construido en esas promesas que Él me da no ha sido lo eficaz, lo correcto. Él me muestra mi estado a mí y me dice, bueno, en este momento su estado es este, un castillo poco arruinado, que es tal vez lo que nosotros hemos construido para Dios. Tal vez es hacer un 30%, un 40% su voluntad, y el otro 60% es hacer mi voluntad. Pero ¿qué dice el Señor? Que David andó con Dios. Lo refleja mucho también en la vida de Enoc. Caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Ni siquiera conoció muerte. Entonces Dios está hablando aquí de que el Señor Jesucristo bajó a la tierra y agradó al Padre todo el tiempo. Hizo la voluntad del Padre todo el tiempo. De esa manera logró construir una casa para Dios, ¿no? Y la casa para nosotros, para que nosotros habitáramos en la presencia de Dios. Es la única manera en que podemos acceder a todas las promesas y las cosas que Dios nos da. Caminar sobre la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8 de Hebreos, bueno, perdón, ahí me salté. Cuando Dios le muestra a Moisés el tabernáculo de reunión, dice la Biblia que le mostró un tabernáculo celestial, ¿no? Dice que lo haga conforme a la imagen, exactamente igual al que vio en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Pues hacerle caso a Dios, ¿no? Lo hizo tal cual la visión que Dios le mostró. Y ese tabernáculo tiene una serie de cosas que pues yo creo que sería muy deleitoso mirar el significado de cada cosa que tiene ese tabernáculo, ¿no? Pero en Hebreos muestra que ese tabernáculo, en el Antiguo Testamento, habla de que ese tabernáculo es sombra y figura de las cosas que habían en el cielo, de lo que había de venir. Cuando habla de lo que había de venir, como que pone una promesa, ¿no? Como que cuelga una promesa ahí de lo que había de venir, sombra y figura de lo que había de venir. Pero en Hebreos ya nos muestra que ese tabernáculo es el Señor Jesucristo. Y hay una serie de cosas que a mí me causan curiosidad y que yo quiero estudiarlas.
que por ejemplo mucha gente habla del nacimiento, de qué día nació el Señor Jesucristo, y mucha gente está errada en muchas cosas, ¿no? Porque la revelación la trae Dios. Pero mucha gente coincide en que el Señor Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos, si no estoy mal. Bueno, seguimos hablando de que el tabernáculo es una casa y que esa casa Dios quiere habitarla, ¿no? Volvemos al versículo anterior donde Dios dice que Él habitó en tabernáculos y en tiendas en medio del desierto, ¿no? Hay una casualidad muy bonita cuando habla de que el Señor Jesús nació más o menos para la fecha en una fiesta de los tabernáculos, ¿no? Dice en el capítulo 8, el versículo 2 de Hebreos, que el Señor Jesucristo es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Siguen hablando del tabernáculo, ¿no? Pero entonces ya no es un tabernáculo levantado de manos como lo hizo Moisés, un reflejo natural de lo espiritual que Dios le mostró. Pero cuando habla de este tabernáculo que levantó el Señor, ya no está hablando del natural, ya está hablando de un tabernáculo espiritual. ¿Que quién lo levantó? El Señor. ¿Quién levantó el tabernáculo del Señor? ¿Cómo? Cumpliendo todas las ordenanzas que Dios estableció. Y cuando Dios le dice a David que el mismo Dios le iba a levantar, le iba a preparar, le iba a hacer casa, nos está mostrando a nosotros que por más de que tengamos la intención de nosotros construir algo físico para Él, construir nuestra vida, decir, uy, no, estoy como gordo, me voy a poner en forma porque al Señor no le gusta a la gente gorda. Eso es un pensamiento de hombres, ¿no? Cuando Dios muestra que, o plasmándolo más espiritualmente, Dios muestra que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Está hablando de alcanzar la estatura de Dios. ¿Y quién es el que pone el parámetro? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere formar en nosotros? Una casa, pero no construida por nosotros, sino construida a través de la obediencia. Hay una cosa que a mí me deja como perplejo, cuando la Biblia habla de que el Señor Jesucristo vino a aprender a ser obediente. Yo, como si es el mismo Hijo de Dios, dice que vino a sufrir y por medio del sufrimiento aprendió la obediencia. ¿Y a quién de ustedes aquí les gusta sufrir? Uno tiene un concepto del sufrimiento un poco como errado, ¿no? Cuando habla de los apóstoles que fueron azotados por el Señor, por dar testimonio al Señor Jesucristo, habla de que ellos iban gozosos. Yo, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque es que a uno a veces le duele algo y uy, no, es como que se daña el día. Y estos varones se iban gozosos. Yo me imagino que el azote que daban en este caso eran los fariseos, ¿no? No sería cualquier cosita, ¿no? Como cuando uno vaya a pegar el vino. Ay, ya. Y eso sí, el chino se va llorando como si le hubiera quebrado una pierna. Pero después del azote de estos tipos, tratando de hacer que los apóstoles negaran, que no predicaran en el nombre de Jesús, ellos daban testimonio de Cristo y se iban y los azotaban, pero se iban contentos de ser tenidos por dignos del Señor Jesús. Entonces cuando Dios muestra el gozo de hacer su voluntad, yo creo que muchos quedamos desarmados, ¿no? El rey David decía que en hacer tu voluntad está mi delicia. Aunque mirándolo más profundamente son las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, o sea, mirando estas cosas, yo creo que es muy necesario que le pidamos a Dios de todo corazón que nos muestre su voluntad, y más que nos muestre el gozo de hacer su voluntad, porque a veces Dios muestra una voluntad y nosotros quedamos ahí, uy, no, pero eso está como de para arriba, eso está como difícil. Pero al ver esa cena en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo mira como más allá del problema y nos muestra la fe de Él, más bien ese episodio nos muestra la fe de Él, que dice que Él miró el fruto de su aflicción y se gozó. En medio de la situación tan terrible que Él estaba, miró el fruto de su aflicción. ¿Y a dónde está el fruto de su aflicción? Aquí sentados todos,
Bueno, en otras partes también me imagino, porque el Señor tiene gente en mucha parte, en muchos sitios, ¿no? Pero miró el fruto de su aflicción y se gozó. Aún viendo, y de cierta manera me da pena decirlo, aún viendo esa casa tan fea que me mostró en el sueño, ese palacio tan grande pero tan feo, aún viendo ese fruto de nosotros, él se gozó de que su fruto, la aflicción que le estaba pasando en ese momento, diera un fruto en nosotros, ¿no? Es tener una casa para él. Y lo sorprendente de esto del Antiguo Testamento es que Dios muestra primero que él quería caminar en nosotros, a caminar con nosotros. Y debido al quebrantamiento de este pacto que Dios puso al pueblo de Israel, debido a que ellos quebrantaron el pacto y no andaron conforme a la voluntad de Dios, Dios se apartó de ellos. Dios dice, yo me desentendí de ellos. Pero después vuelve y hace la promesa a David y dice que pondría sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces cuando eso me hace pensar como si yo tuviera una casa y pusiera el televisor afuera en el andén, o el teléfono, digamos que es como un medio de comunicación. Es algo ilógico, ¿no? Entonces cuando el Señor dice que Él va a poner sus pensamientos, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué hace Él? Está confirmando una casa. Con lo que decía Alejito de la puntilla. Sí, claro, de nuevo, si yo tengo mi casa y permito que otra persona entre a mi casa y deje cosas que no son mías, entonces prácticamente estoy dando derecho a otra persona de que entre a mi casa y haga lo que quiera. Pero cuando el Señor establece que nosotros somos su casa, está diciendo que las cosas de Él ya no van a andar por el camino en medio de un tabernáculo, en medio de una tienda. Porque sí, está bien, Él andaba con nosotros, pero ya quiere algo más íntimo con nosotros, ¿no? Que ya es establecer sus pensamientos, ya es establecer sus mandamientos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Entonces ya la casa ya no es como tener un vecino allá, sino tenerlo a Él adentro de la casa. Ya no es como decir, bueno, me voy a pasear con mi vecino, no. Ya es estar con el Señor en todo momento, en todo tiempo. Pero la condición que el Señor pide es que andemos conforme a sus mandamientos, ¿no? Cuando lo expresa aquí en Juan dice, el que me ama a mí, guardará mis mandamientos y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con Él. Está confirmando que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, estamos hallando el agrado de Dios. Y cuando hallamos ese agrado de Dios, Él va a venir a habitar en nuestro corazón. Yo no sé si a muchos les ha pasado de aquí que a veces cometen unos errores garrafales, errores tontos, después de haber tenido una comunión con Dios muy linda. Y siente uno que la presencia de Dios se quita, se va. Hay una angustia muy terrible en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como un reflejo muy claro aquí de la casa que Dios quiere construir en nosotros. Cuando andamos en su voluntad, el Señor está aquí adentro, ¿no? El Señor nos está acompañando, nos está hablando en muchas situaciones. No estamos teniendo conversaciones vanas que tienen los demás, sino estamos hablando de las cosas de Dios. Estamos hablando de lo eterno, de los pensamientos que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando nos salimos de esa perfecta voluntad que Dios establece, sentimos que como que se sale lo vital, como que se apaga algo dentro del corazón, ¿no? Y eso es lo que sucede con nosotros, ¿no? El Señor dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a cumplir la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos salimos de esa voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos provocando que el Señor se aparte, ¿no? Que el Espíritu de Dios sea parte de nosotros, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Como ellos no guardaron el pacto de Dios, Dios se desentendió de ellos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ya no andaba por fuera, sino por dentro de nuestro corazón. Dice el Señor en Juan 14:2, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor sigue confirmando que no somos nosotros ni nuestras obras, ¿no?
es el sacrificio en la cruz del Calvario y el camino que el Señor mostró para que nosotros lo encontráramos a Él y para que Él hiciera una casa en nuestro corazón para que Él habitara. Pero en este versículo ya Dios promete que Él nos tiene un lugar preparado a nosotros. Uy, esta parte me parece muy linda. Hay un versículo que habla de que a los que antes conoció, a estos también justificó. Y a los que justificó también los limpió. ¿Cómo es el versículo? No lo tengo muy claro en la segunda parte. Esto lo han hablado mucho aquí, creo que Alejito y el pastor Mauricio. Cuando habla de que antes lo conoció, habla de que Dios nos conocía a nosotros porque nosotros estábamos en el corazón de Dios. Y dice que nos justificó. Bueno, todo este es el camino que nosotros tenemos que seguir para alcanzar esa promesa que Dios nos da, que seamos casa de Dios. Hay muchos versículos que hablan de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice que si ignoráis que somos templos de Dios. Hay otro que dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero en este versículo habla de que Dios nos conoció antes porque estábamos en el corazón de Dios, ¿no? 8:30. Romanos 8:30. (8:29) dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué habita en el Señor Jesucristo? La plenitud de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, todo está encerrado en Cristo, dice la Biblia. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que antes llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que muestra el Señor en este versículo de Juan, el Señor dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y las cosas que Dios tiene espiritualmente, obviamente las reflejan en lo natural. Como lo hizo con Moisés, mostrándole el tabernáculo en el cielo, también quería que lo construyera en la tierra, para que nosotros aprendiéramos el camino por el cual andar bajo la voluntad de Dios y alcanzáramos esa misericordia de Dios y esa salvación, y andar en la presencia de Él. Pero cuando Él dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo conecta como con este versículo cuando dice que a los que antes conoció. En alguna predicación sobre este versículo mostrarán que todos nosotros salimos del corazón de Dios, ¿no? Que todos éramos un pensamiento en el corazón de Dios, pero que Dios dio la palabra y todos fuimos formados de alguna manera. Yo creo que a veces la imaginación le queda a uno muy cortica en cuanto a esas cosas, ¿no? Pero ¿dónde estábamos nosotros? En el corazón de Dios. Hay una canción de Marcos Brunet que habla de que, dice la canción, yo tengo una voz como ronquita, pero dice: me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, que allí encuentro mi lugar en ti. Entonces, él está hablando de el lugar de nosotros es en el corazón de Dios. Cuando Dios nos conocía, nos predestinó. Yo me imagino que ahí fue cuando formó al hombre y estas cosas, ¿no? Después de eso nos justificó por medio de Jesucristo. La justificación de nosotros viene viviendo una vida agradable y obediente a Dios. Eso ya está muy repetido. Pero ¿de qué habla el Señor Jesucristo? Está hablando de que en la casa de Dios hay muchas moradas. ¿De dónde venimos nosotros? Del corazón de Dios. Entonces está hablando de que el corazón de Dios es nuestra casa y que hay mucho espacio para nosotros. La casa de nosotros, de donde nosotros somos, conforme a la fe en Jesucristo, es del corazón de Dios. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Busquemos Juan 14:2.
Veámoslo desde el 1. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vuelve y ratifica el Señor. Estamos llamados a ser templo de Dios, ¿no? Pero ¿quién es el que construye ese templo? El Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor? Se va a preparar el lugar para nosotros. Obviamente esto fue antes del sacrificio de la cruz que el Señor dijo estas palabras. ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo? Venir a levantar un templo para Dios, para que Dios habitara en medio de nosotros. Dice: y si me fuere y os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Dice que donde Él está nosotros también vamos a estar. Pero cuando habla aquí esta palabra que dice que si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez, que estamos nosotros esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice: y os tomaré a mí mismo. O sea, el Señor habla de que nos tomará para Él. ¿Y de qué venimos hablando? De que nuestra casa, nuestro lugar estaba en el corazón del Padre, ¿no? Que el Señor vino a preparar a levantar un tabernáculo para que Él habitara en medio de nosotros, ¿no? En medio de nuestro corazón. Pero cuando habla aquí de que Él va a preparar la morada para nosotros y que va a venir a tomarnos para Él, está hablando claramente de que Él dice: los tomaré a mí mismo. Nos va a volver al lugar donde hemos salido, que es el corazón de Dios. Hay un versículo en la Biblia que habla de que, creo que es Apocalipsis o no sé. Bueno, habla de que somos piedras vivas en el templo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una casa? Con piedras, con ladrillos, con estas cosas. Pero también habla en otra parte de que Dios nos va a hacer columnas de su templo. Creo que es en el mensaje a las iglesias, me parece. Dice que nosotros habitaremos en el templo de Dios. Y es una conexión de versículos que habla del templo de Dios, de la casa de Dios. Pero o sea, lo que Dios quiere hablar en esta mañana es que la forma en que nosotros podemos alcanzar esas promesas y alcanzar ese lugar es haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Andando en su palabra, en sus preceptos, andando de acuerdo a las leyes que Él estableció. Pero para eso hay que tener una comunión y una revelación. El Señor me mostraba esa imagen hoy en mi cabeza y me hablaba, volvemos a lo del sufrimiento. Me hablaba de Jeremías cuando va y le dice: yo a usted lo he puesto para que derrumbe y para que construya. ¿Cómo dice el versículo exactamente? Le dice a Jeremías que lo ha puesto para plantar, para derribar y para plantar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para plantar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor me traía también esa palabra. ¿A quién les gusta el sufrimiento acá? Nadie hace una mano. Y me mostraba ese castillo tan deteriorado y yo pensaba dentro de mí: no, pues esto es una vergüenza. Lo que uno le construye a Dios es una vergüenza. Pero también traía ese versículo donde decía que Él va a arrancar y destruir, pero que también va a plantar. El pacto que Dios hizo con los antiguos refleja la desobediencia del hombre, ¿no? Y también el nuevo pacto refleja la perfección de Dios. En otra parte la Biblia diría que es por fe y no por obras ni por hombres, para que la obra de Dios no se haga vana. Es por fe, y esa fe no es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces finalmente todo lo hace el Señor, ¿no? Lo que Dios quiere decir es que cuando nosotros somos conducidos bajo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es presta para que nosotros tengamos entendimiento.
comenzamos a construir una casa dirigida por Él. Otra parte la diría Pablo, que él era un arquitecto, ¿no? O otra parte más exactamente la diría, que él fue el que sembró y Apolos el que regó, algo así, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué sembró Pablo? La semilla que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo él? Sembró. Lo que hizo el Señor fue predicar su palabra. Y de pronto Apolos regó. Digamos que una forma de ver ese riego sería instruyendo a la gente de cómo deben dar en la casa de Dios. Pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo, lo da Dios directamente. Entonces se asemeja mucho a que si yo recibo a Cristo en mi corazón y yo me dirijo bajo los preceptos que Dios manda por medio de su palabra, por medio de la gente que manda a predicar, por medio del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Señor? Dar crecimiento. Es el proceso que Dios está explicando, pero lo que Dios muestra en el caso mío, y yo creo que es el caso de muchos, es que Dios tiene que derribar lo que nosotros hemos pretendido construir, que ha sido a medias, que no ha sido conforme a la voluntad de Dios, y que Él quiere construir esa habitación en nuestro corazón para que Él viva ahí. Se asemeja mucho a la construcción del tabernáculo, ¿no? Y al hecho de que nosotros seamos tripartitos. El tabernáculo tenía como tres lugares, ¿no? Pero en el lugar más profundo habitaba el arca con la presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo estaba estudiando hoy un poco la palabra y Dios decía, el Señor, la palabra mostraba que mientras el primer lugar estuviera en pie, no se podía dar paso a que el Espíritu Santo abriera un camino. Entonces, ¿qué me está mostrando Dios? Que es necesario que nuestras obras menguen. La palabra habla de que las obras de nosotros tienen que tener un reposo, y es en Dios, ¿no? Cuando nosotros dejemos de hacer nuestras obras y comencemos a hacer la obra de Dios, el Señor va a comenzar a construir lo que Él desea en nuestro corazón, que es la palabra. Y yo, la verdad, estoy como en un periodo de prueba, donde Dios está queriendo que yo le sirva. Y está mostrando esas cosas, ¿no? Diciendo, bueno, lo que usted pretende hacer es con su conocimiento, con su fuerza, pero lo que yo quiero hacer es una obra más grande. Y es mi obra, no son sus pensamientos, ni de pronto que usted quiera agradarle a los hombres, ni nada de estas cosas. Es lo que yo quiero formar en usted. Una habitación para yo vivir. Entonces el Señor nos dice que es necesario que dejemos nuestras obras y que comencemos a hacer la obra de Él. Y cuando nos dispongamos para Él, Él va a dar el crecimiento, ¿cierto? Y yo no sé para cuánto fue bendición esta palabra hoy. Para mí lo fue. Y es hora de dejarnos derribar por Dios y de mirar las cosas como Dios las ve. Que ese sufrimiento que nosotros tenemos va a tener un fruto apacible, dice la palabra. No se queje cuando Dios lo esté corrigiendo, cuando lo esté disciplinando, porque eso a su tiempo va a tener un fruto apacible, dice la palabra. Entonces hay momentos que son duros en nuestra vida, pero no hay que dejar perder esa meta que Dios nos pone. Que todo el sufrimiento que nosotros podamos padecer va a tener un fruto en Dios y en nosotros, ¿no? Una formación. Y pues no sé, me gustaría que nos pusiéramos en pie y oráramos a Dios, que Dios nos mostrara cómo está nuestra casa, cuáles son las obras que nosotros hemos hecho para Dios, si son de su agrado o no son de su agrado, si son de su voluntad. Y como la Biblia dice, ¿no? El Espíritu Santo da testimonio si somos salvos y si le estamos agradando a Dios.